INEN, innovando para salvar más vidas. Yo soy el doctor Jean Martín Anderson Galesio Viera, médico oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, es un honor estar presente en este curso nacional sobre el fortalecimiento de cuidado especializado en enfermería en la administración segura antineoplásicos y terapia dirigida. Agradezco la invitación al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a la Escuela de Excelencia en el Cuidado Integral de Enfermería Oncológica por la oportunidad de compartir con ustedes estos conocimientos fundamentales para el ejercicio de nuestra especialidad. Bien, entonces el tema a tratar es sobre antimesis, o sea, vamos a hacer un enfoque práctico para el manejo de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Bueno, no tengo conflicto de interés. Los objetivos principales de esta charla, vamos a revisar la fisiopatología de la emesis inducida por la quimioterapia, vamos a comprender la clasificación del riesgo emetógeno según la NSCN, la última actualización del 2025, vamos a aplicar esquemas de profilaxis y tratamiento antiemético según las guías, ¿no? Más ESMO NSCN, y vamos a fortalecer el rol de enfermería oncológica en el control de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. Como parte introductoria, podemos decir que la emesis inducida por quimioterapia sigue siendo un desafío clínico, ¿no? Ya que son muchas las complicaciones que pueden causar si no hacemos un manejo adecuado. Por ejemplo, puede causar deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, disminución de la capacidad funcional, agotamiento de nutrientes, anorexia, declive, deterioro del estado funcional y del estado mental, desgarros esofágicos, ¿no? Falta de adherencia o retiro del tratamiento, que es un aspecto muy importante en el manejo de los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, como parte introductoria de ya decir que la prevención es más eficaz que el tratamiento en función a la emesis inducida por la quimioterapia. Entonces, vamos a empezar clasificando esta definición de la emesis inducida por quimioterapia, según la NSCN, nos clasifica en agudo y tardío. Agudo es cuando ocurre dentro de las primeras 24 horas después del inicio de la quimioterapia. Generalmente su punto máximo lo alcanza entre las 5 a 6 horas dentro del primer día. El tipo tardío o retardado es cuando ocurre posterior a las 24 horas, hasta varios días después de la quimioterapia, desde el día 2 hasta el día 5. También tenemos el término de irruptivo, que ocurre a pesar del tratamiento profiláctico adecuado, es decir, a pesar de que yo le dé la profilaxis, ¿no?, antiemética adecuada, a pesar de eso ocurren las náuseas y vómitos. A esto se le conoce como tipo irruptivo. Además, también, también tenemos la clasificación como anticipatorio cuando ocurre antes del tratamiento médico oncológico. Es decir, aún no se le administra el tratamiento oncológico y el paciente ya tiene emesis, ¿no? Previo al inicio de la quimioterapia, pero más que todo es como una respuesta condicionada a la ocurrencia de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia en ciclos previos, ¿no? Y el término refractario cuando es muy recurrente en ciclos posteriores de la terapia, ¿no? Y persiste tras intentos previos con diferentes esquemas antiméticos. Entonces, para que se nos vaya quedando claro, el término agudo dentro de las primeras 24 horas, punto máximo 5 a 6 horas. El término tardío es cuando es a partir de las 24 horas, del día 2 al día 5 de la quimioterapia. El término irruptivo es cuando el término irruptivo es cuando ocurre a pesar de la profilaxis adecuada que se le brinde. El término anticipatorio es cuando no se le administra el tratamiento médico oncológico y ya el paciente presenta emesis. Y el término refractario es cuando persiste en ciclos posteriores de la quimioterapia tras varios intentos con diferentes esquemas antieméticos, ¿no? Esas definiciones son importantes porque tenemos que saber identificar en qué momento ocurre la emesis para poder dar el manejo adecuado. Ahora, recordemos que para un manejo adecuado de nuestro paciente oncológico, la evaluación es individual, o sea, se hace una evaluación del riesgo individual. Para esto existen factores que aumentan la susceptibilidad de estas emesis inducidas por la quimioterapia. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo tenemos? El sexo femenino,
pacientes jóvenes, menores de 50 años, poca o nula ingesta de alcohol, también aumenta el riesgo de la emesis inducida por la quimioterapia. También pacientes, de repente, mujeres que tienen antecedentes de emesis en el embarazo, ¿no? También otro factor de riesgo es de repente el paciente que tiene una alta expectativa o una ansiedad previa antes de iniciar el tratamiento médico oncológico, eh, trastornos gástricos, vestibulares o endocrinos coexistentes y también la predisposición al mareo por movimiento, ¿no? Que se conoce como cinetosis. Entonces acá en esta diapositiva podemos ver que acá lo fundamental, la parte clave es identificar estos factores desde el primer contacto que tenemos con nuestros pacientes oncológicos, ¿no? Para poder hacer un manejo adecuado de este mesis inducida por la quimioterapia, ¿no? Otros factores, ¿no? Por ejemplo, se pueden considerar metástasis cerebrales, también va a haber un mayor riesgo de que el paciente presente emesis, ¿no? Inducido por quimioterapia, trastornos hidroelectrolíticos, de repente también tratamientos farmacológicos concomitantes como por ejemplo los opioides, tramadol, ¿no? También otro factor que podemos considerar son secreciones excesivas, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, donde presentan una cialorrea excesiva, también va a haber un aumento del riesgo de la emesis inducida por quimioterapia, eh, entre otros, ¿no? También radioterapia concomitante, especialmente si la irradiación es una irradiación corporal total o es dirigida al abdomen o a nivel cerebral. Entonces, todo este conjunto de factores pueden generar vómitos independientemente del potencial emetógeno del tratamiento, o sea, independientemente del tratamiento médico oncológico, del emesis que pueda provocar, también tenemos que evaluar los factores de riesgo individuales, ¿no? Que se pueden estar asociados. Y algo muy importante que generalmente no se toma en cuenta es la evaluación psicológica y emocional. Es decir, muchos pacientes presentan ansiedad, miedo al tratamiento o tienen experiencias previas que pueden activar estos circuitos anticipatorios de náuseas aún antes de recibir el fármaco. Entonces, se ha demostrado que un condicionamiento psicológico, por ejemplo, el paciente nos menciona, ¿no? Que ya el olor, el ambiente, el síndrome de bata blanca, ¿no? Todos esos factores pueden desencadenar una emesis anticipatoria, ¿no? Entonces es importante detectar estos signos de ansiedad para considerar el uso profiláctico también, por ejemplo, en estos casos del lorazepam o otras medidas no farmacológicas. Entonces, ¿qué es la recomendación que nos dice la NSC? Que nunca asumamos que todos los pacientes, por recibir el mismo fármaco, van a responder igual, ¿no? Es por eso la importancia de hacer una evaluación individual, ¿no? En cada ciclo, ya que la tolerancia puede variar de ciclo a ciclo de tratamiento médico oncológico. Y si hay falla en el manejo, ¿no? Si hay falla en el manejo del emesis, entonces debemos hacer un ajuste, de repente combinación de fármacos, ¿no? Entonces, al momento ya hemos visto la clasificación de la emesis inducida por quimioterapia, hemos visto los factores de riesgo y ahora vamos a detallar para poder comprender un poco más sobre esta charla, la fisiopatología, ¿no? El vómito básicamente se define como un reflejo fisiológico de defensa de nuestro organismo ante sustancias potencialmente dañinas, por ejemplo, toxinas, fármacos, quimioterapia, etcétera, ¿no? Y este reflejo que es el vómito, el reflejo del vómito, está controlado por centros nerviosos especializados y mediados por neurotransmisores específicos que a continuación los vamos a detallar. Entonces, por ejemplo, en este diagrama podemos ver que a nivel del centro del vómito está dominado por dos vías, una vía periférica y una vía central, ¿no? Está dominado por dos vías, una vía periférica y una vía central. La vía periférica, que es predominantemente en el tracto gastrointestinal, como vemos acá, esta se da por diferentes estímulos, por ejemplo, una estimulación faríngea, una distensión gástrica o duodenal. Todos estos se van a transmitir a través de vías aferentes vagales abdominales, ¿no? Como vemos acá en la gráfica. Y esta estimulación va a ocurrir a nivel de las células enterocromafines, ¿no? Del tracto gastrointestinal, a través de la interacción de receptores, ¿no? De la liberación de serotonina y su interacción con receptores. Dentro de los receptores que encontramos a este nivel son los receptores de serotonina 5HT3, la neuroquinina 3
perdón, la neuroquinina 1 y la colecistoquinina 1. Dentro de estos tres, el principal receptor es el de serotonina, ¿no? Toda esta estimulación nos va a llevar hacia el complejo vagal dorsal, que está compuesto por el núcleo del tracto solitario, el área postrema y el núcleo motor dorsal. Tanto el núcleo del tracto solitario y en menor medida el área postrema, que también se le llama zona gatillo quimioreceptora, toda esta información que reciben del tracto gastrointestinal la llevan al centro del vómito, ¿no? Y esta vía se asocia principalmente con la emesis aguda, es decir, dentro de las 24 horas. Entonces ya vamos identificando que cuando hablamos que la emesis ocurre dentro del primer día de recibido la quimioterapia, la estimulación es debida a este nivel, a nivel de las células enterocromafines del tracto gastrointestinal, y su principal neurotransmisor es la serotonina con su principal receptor 5-HT3, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la vía central, hablamos ya aquí de entradas colinérgicas e histamínicas directas que inducen el vómito, por ejemplo, en respuesta al dolor, una perturbación vestibular o factores emocionales, ¿no? Todo esto ocurre a nivel de la vía central, ¿no? Y los mediadores neuroquímicos que encontramos a este nivel van a ser la serotonina con sus receptores, la sustancia P, como vemos acá, con su receptor de neuroquinina 1, dopamina y sus receptores, específicamente la dopamina D2, D3, etcétera, ¿no? Todas estas vías, tanto la vía periférica como la vía central, se van a dar en respuestas a toxinas endógenas y otros estímulos como es la quimioterapia, ¿no? Y va a desencadenar hacia el centro del vómito para el reflejo del vómito, ¿no? Ahora, si detallamos un poco más esto que hemos explicado en esta gráfica, a nivel del sistema nervioso central, entonces para que vaya quedando como se vaya fijando la idea, aquí los puntos claves es que encontramos la zona gatillo quimioreceptora, ¿no? Que esta va a detectar las sustancias emetógenas circulantes, como es quimioterapia, por ejemplo, cisplatino, ciclofosfamida. Acá a este nivel va, va a estar rica en receptores de serotonina, D2 y neuroquinina 1, y esta zona gatillo quimioreceptora va a actuar como una alarma química, ¿no? Otro punto a nivel del sistema nervioso central es el centro del vómito, que le encontramos a nivel del bulbo raquídeo, y este centro del vómito es el que ya coordina el acto, o sea, ya el acto en sí el acto motor del vómito, es decir, la contracción del diafragma, ¿no? De la glotis, etcétera, para que se dé el reflejo del vómito, ¿no? Este es el punto final en donde llegan todos los estímulos para el reflejo del vómito. Y va a recibir las señales tanto de la zona gatillo, del tracto gastrointestinal, del sistema vestibular, como de la corteza central, cerebral. Ahora, otro punto importante para que se nos vaya fijando las ideas es el nivel del tracto gastrointestinal, que como expliqué, a este nivel están las células enterocromafines, ¿no? Que van a liberar la serotonina y cuyos principales receptores son el 5-HT3, ¿no? Va a activar estos a nivel de la vía aferente vagal, que va a llevar hacia el bulbo raquídeo y hacia el centro del vómito. Entonces, como para ya entendiendo la fisiopatología, entonces nosotros podemos decir que si nosotros utilizamos antagonistas del 5-HT3, por ejemplo, ondansetron, palonocentrón, van a actuar a este nivel del tracto gastrointestinal y por lo tanto, como ya expliqué, van a ser útiles en la fase aguda, o sea, dentro de las 24 horas de recibido el tratamiento médico oncológico. Luego, como tercer punto, el sistema vestibular y corteza cerebral, es decir, por ejemplo, estímulos visuales, olfativos, emocionales o del equilibrio, van a activar el reflejo del vómito a través de receptores de histamina 1 y de muscarínicos 1, ¿no? Entonces, a este nivel también podemos utilizar las benzodiazepinas o anticolinérgicos en náuseas anticipatorias. Entonces, ya con esto nos va quedando claro ya la fisiopatología de la emesis y podemos dar como partes puntuales que el receptor de serotonina está en relación a la emesis aguda, el receptor de la neuroquinina 1, que como mencioné acá, de la neuroquinina 1, el receptor que se une a la sustancia P es a nivel de la vía central y por lo tanto está relacionado con la emesis retardada, o sea, más de
durante 24 horas, o sea, del día 2 al día 5 de quimioterapia. Y tenemos otros receptores como el dopaminérgico 2, el histamina 1, el muscarínico 1, y que van a actuar en la emesis refractaria y en las náuseas anticipatorias respectivamente, ¿no? Esto, los fármacos que bloquean, ya vamos a detallarlos un poco más adelante. Bien, ya habiendo explicado la fisiopatología del emesis, entonces ya tenemos que ir a ahondar ya con los fármacos, los medicamentos, los agentes antineoplásicos, ya sean endovenosos o vía orales. Entonces, ¿cuál es el riesgo emetógeno? O sea, ¿cuál es el riesgo de que mi agente antineoplásico produzca emesis, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario clasificar el riesgo hematógeno? Porque la hematogenicidad de un agente quimioterapéutico es la probabilidad de que cause mesis en ausencia de profilaxis antiemética. Entonces, todos nuestros agentes antineoplásicos los vamos a clasificar de acuerdo al riesgo emetógeno. Y este riesgo es la probabilidad, o sea, con qué tan probable es de que me cause mesis si es que yo al paciente que recibe este medicamento no le doy profilaxis antiemética, ¿no? Entonces, esta clasificación de acuerdo a la NSSTN, la importancia de conocer esto es que nos va a permitir detectar qué pacientes van a necesitar un determinado esquema de uno, dos, tres o hasta cuatro fármacos para prevenir la emesis inducida por la quimioterapia, incluso antes del inicio del tratamiento, ¿no? Entonces, la clasificación de estos agentes antineoplásicos para los endovenosos van a ser el riesgo alto es cuando la probabilidad de generar emesis sin profilaxis es más del 90%. Acá, para que ya se nos vaya quedando claro, en este tipo de fármacos vamos a utilizar cuatro medicamentos para el manejo de la emesis, ¿no? En el riesgo moderado es cuando la probabilidad es del 30 al 90%. En el riesgo bajo es cuando la probabilidad es del 10 al 30%. Y cuando el riesgo, los medicamentos con riesgo mínimo es cuando la probabilidad es menos del 10%. Entonces, esta clasificación, también un punto muy importante para tener en cuenta, es que esta clasificación se refiere al agente, ¿no? Antineoplásico, pero como monoterapia, o sea, como medicamento, como monoterapia. Cuando usamos varios medicamentos, se toma el de mayor riesgo, que ya lo voy a explicar adelante, ¿no? Acá, por ejemplo, de forma más detallada, cuando el riesgo es alto, es decir, cuando el riesgo de mesis es más del 90%, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, el esquema hace adriamicina, ciclofosfamida, ¿no? O sea, la combinación de antraciclinas y ciclofosfamida, esta combinación, el AC que nosotros damos en los pacientes con cáncer de mama, está ubicado en el riesgo alto, el riesgo emético alto, ¿no? Más del 90%. Cuando damos tratamiento con carboplatino, con una dosis de AUC de 4 a más, ya es un riesgo alto. O sea, un carboplatino a dosis de 4 AUC, 5 AUC o 6 AUC, ya es un riesgo alto. Otro ejemplo, la carmostina a dosis más de 250 miligramos metro cuadrado, el cisplatino, la ciclofosfamida más de 1500 miligramos metro cuadrado, la dacarbazina, la doxorubicina cuando es de 60 más miligramos por metro cuadrado, la ifosfamida también, ¿no? Cuando es más de 2 gramos por metro cuadrado por dosis, etcétera, ¿no? Todos esos medicamentos están clasificados como riesgo emético alto, es decir, que la probabilidad de que me dé mesis sin profilaxis es más del 90%. ¿Qué medicamentos están en riesgo moderado? Es decir, de 30 a 90%. Por ejemplo, tenemos cuando la dosis del carboplatino que utilizamos es menos de 4 UC, cuando la dosis de la carmustina es menos de 200 miligramos metro cuadrado, cuando la dosis de la ciclofosfamida es menos de 1500 miligramos metro cuadrado, cuando la dosis de la citarabina es mayor de 200 miligramos por metro cuadrado, cuando la dosis de la doxorubicina es menor de 60 miligramos metro cuadrado, cuando la dosis de la ifosfamida es menor de 2 gramos por metro cuadrado, cuando la dosis del metotrexate, aquí está ubicado el metotrexate cuando se utiliza de 250 más miligramos metro cuadrado, está como riesgo moderado. No es riesgo alto, sino es riesgo moderado. Ahora,
dando ejemplos puntuales, por ejemplo, para el riesgo emético bajo, de un 10 al 30% de mesis, por ejemplo, acá tenemos el 5-fluoracilo, ¿no? El 5-fluoracilo, la gencitabina, tenemos la mitomicina, la dosis de metotrexate entre 50 a 250. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, el pemetrexed, el paclitaxel, ¿no? Etcétera. Y un riesgo mínimo, es decir, menos del 10%, tenemos nivolumab, citarabina menos de 100 miligramos por metro cuadrado, bevacizumab, gliomicina, ¿no? Trictorelina, trastuzumab, tenemos vincristina, ¿no? Pertuzumab, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos va permitiendo esta clasificación de estos agentes antineoplásicos? Que aquellos que tienen riesgo emético alto son en donde nosotros tenemos que dar más énfasis en la profilaxis, ¿no? Por ejemplo, que ya lo voy a explicar, la utilización de 4 fármacos para la antiemesis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras conclusiones? Que en ciertos fármacos no está indicado una profilaxis antiemética, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza vincristina, cuando se utiliza trastuzumab, pertuzumab, etcétera, ¿no? Salvo casos especiales, ¿no? Dependiendo de la evaluación del paciente, pero esta clasificación que vemos nos permite eso, para poder saber en qué pacientes dar profilaxis antiemética. Entonces, la clasificación, como mencioné, un poco hacia adelante, se refiere a la gente como monoterapia y en combinaciones se toma el de mayor riesgo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con cáncer de colon, que vamos a darle el esquema FOLFOX, que está conformado por oxaliplatino, leucovorina y 5-fluoracilo, entonces como son varios medicamentos, entonces no se toma como, la clasificación emética no se toma como monoterapia, sino se hace el de mayor riesgo. Por ejemplo, el oxaliplatino, ¿dónde está ubicado? El oxaliplatino está ubicado acá, en riesgo emético moderado, ¿no? Luego, la leucovorina y el 5-fluoracilo, ¿dónde están? En el riesgo bajo, ¿no? 5-fluoracilo. Entonces, yo tomo el de mayor riesgo, entonces el oxaliplatino. Entonces, este esquema es un riesgo moderado, por lo que se ajusta el esquema antiemético para este nivel, ¿no? Ese es como para dar como ejemplo, ¿no? Cuando se utilizan varios medicamentos. Ahora, ¿cómo para los agentes antineoplásicos por vía oral? Para vía oral es otra clasificación. Acá tenemos otros medicamentos, ¿no? Acá la clasificación, el riesgo emético de moderado alto es cuando la probabilidad de mesis es de 30% a más, y en estos medicamentos sí se requiere profilaxis, ¿no? Los días que se administran el agente vía oral, ¿no? Por ejemplo, azacitidina, por ejemplo, ciclofosfamida mayor o igual de 100 miligramos metro cuadrado día, por ejemplo, la temosolamida cuando es más de 75 miligramos metro cuadrado día, y si la temosolamida es de menor dosis, pero concurrente con radioterapia. Ahora, para riesgo emético moderado o alto también, pero que la necesidad es condicional, acá, por ejemplo, tenemos el imatinib, el lenvatinib, el olaparib, el rucaparib. Acá la profilaxis es condicional, ¿no? Y el riesgo emético mínimo abajo es cuando es menos del 30%, ¿no? De probabilidad de que se dé el emesis, ¿no? Entonces, como consideraciones importantes, vamos diciendo que algunos fármacos vía orales, moderados a altos, van a requerir una profilaxis antimético fijo, ¿no? Que son los que mencionamos acá en el primer cuadro, ¿no? Y existen anticuerpos monoclonales, que es generalmente, o sea, endovenosos, que generalmente tienen bajo o mínimo riesgo emetógeno, pero pueden requerir premedicación por hipersensibilidad, no por las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, por el medicamento, sino por hipersensibilidad. Por ejemplo, trastuzumab, pertuzumab, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo es el manejo de la profilaxis para estos agentes antineoplásicos? Como dije, es de acuerdo a la clasificación. Entonces, por ejemplo, acá, para el riesgo emético alto, acá lo he desglosado para poderlo entender. Cuando tenemos un paciente que está recibiendo medicamentos con alto riesgo, ¿no?
Por ejemplo, como se mencionó, carboplatino, de 4-UC a más, cisplatino, el esquema adriamicina, ciclofosfamida, etcétera. Entonces, la opción preferida, la opción que se utiliza es la opción A, que consiste en un esquema de 4 fármacos, que es categoría 1, ¿no? En el día 1 se utiliza 4 fármacos, que es olanzapina, un antagonista del receptor NK1, por ejemplo, aprepitán, fosaprepitán, etcétera, ¿no? Un antagonista del receptor de serotonina 3, por ejemplo, ondansetron, palonocetrón, y un corticoide como el dexametasona, ¿no? Y en los días 2, 3 y 4 se continúa con la olanzapina, ¿no? Con el aprepitán, si es que fue el caso del antagonista NK1, y se puede continuar con el corticoide, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que la categoría 1 para el manejo de la profilaxis para medicamentos de alto riesgo emetógeno es con un esquema de 4 fármacos, ¿no? Olanzapina, antagonista de receptores NK1, por ejemplo, aprepitán, un antagonista del receptor de serotonina, por ejemplo, ondansetron, y el corticoide, ¿no? Pero existen otras opciones, como estas opciones que los desgloso acá en esta diapositiva, por ejemplo, la opción B, que constituye 3 fármacos, que son lanzapina, palonocetrón y dexametasona, y la opción C, que es un antagonista del receptor NK1, por ejemplo, aprepitán, un antagonista del receptor de serotonina, por ejemplo, ondansetron, y el corticoide, ¿no? Generalmente nosotros en el INEM utilizamos este esquema, ¿no? De 3 medicamentos, aprepitán, ondansetron y el corticoide. Ahora, para el riesgo moderado, también acá lo desglosamos, aquellos pacientes que reciben medicamentos antineoplásicos de riesgo moderado, entonces acá el esquema que se utiliza es el esquema de 3 fármacos. Por ejemplo, olanzapina, un receptor de serotonina, por ejemplo, el ondansetron y el corticoide, ¿no? Y en los días 2 y 3 se continúa con la olanzapina y se puede continuar con el corticoide. Pero también podemos utilizar otros esquemas como la opción E, la opción D y la opción F, ¿no? Por ejemplo, en la opción F utilizamos un antagonista del NK1, por ejemplo, el aprepitán, un antagonista de serotonina, por ejemplo, el ondansetron y el corticoide, ¿no? Entonces, podemos decir, vamos sacando como conclusiones que en pacientes que reciben medicamentos de riesgo alto, la categoría 1 es utilizar 4 fármacos, ¿no? Olanzapina, este, aprepitán, ondansetron y un corticoide, pero también es válido no solamente utilizar 3 fármacos como el aprepitán, el ondansetron y el corticoide. Y para el riesgo moderado, ¿no? El esquema que generalmente se puede utilizar es olanzapina, ondansetron y corticoide, pero también podemos utilizar los mismos que en el alto, ¿no? Aprepitán, ondansetron y corticoide. Ahora, nosotros en el INEM, ¿qué utilizamos? De forma general, utilizamos que todos los pacientes que reciben medicamentos de riesgo emético alto, a estos tienen indicación, ¿no? De aprepitán, ¿no? Ahora, para los agentes vía orales, ¿no? Podemos utilizar un antagonista de serotonina como el ondansetron, podemos utilizar olanzapina, como mencionamos, en los antineoplásicos orales, esto se puede utilizar en el riesgo moderado alto, ¿no? Y se puede continuar a lo largo del tratamiento vía oral y se puede ajustar la dosis de acuerdo a la tolerancia individual y la duración de la terapia. Ahora, cómo manejamos el tratamiento de la emesis inducida por quimioterapia cuando es irruptivo, ¿no? Cuando es irruptivo, es decir, cuando a pesar de que nosotros le hemos dado una profilaxis adecuada, el paciente presenta náuseas o vómitos, ¿no? Ya sea en la fase aguda o en la fase tardía, entonces, acá cómo lo manejamos. Acá tenemos que, bueno, tratar activamente usando medicamentos programados, es decir, de forma horaria, ya no de forma condicional, ¿no? Cambiar la clase farmacológica, es decir, no repetimos el mismo fármaco del esquema profiláctico que hemos utilizado, sino tenemos que utilizar otros medicamentos y podemos escalar en el siguiente ciclo. Es decir, por ejemplo, si nosotros utilizamos
3 medicamentos, ¿no? Podemos escalar a 4 medicamentos, ¿no? Ese es para el manejo de la emesis irruptiva. Ahora, ¿qué medicamentos podemos utilizar? Por ejemplo, olanzapina, que es categoría 1. Cuando es irruptivo podemos añadir la olanzapina. Podemos utilizar metoclopramida, podemos utilizar el ondansetron, corticoides y lorazepam como benzodiazepina, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo vamos tomando decisiones? Si nosotros podemos, si nuestra emesis irruptiva se llega a controlar con el esquema que estamos utilizando, entonces continuamos esta medicación de rescate de forma horaria, de forma programada y no condicional. Pero si las náuseas y vómitos persisten, entonces reevaluamos al paciente y consideramos ajuste de dosis o podemos cambiar a otra clase de medicamentos, ¿no? Y en los ciclos posteriores del tratamiento, este, el del tratamiento médico oncológico, entonces ya consideramos este esquema profiláctico, por ejemplo, ya cambiar a 4 fármacos o añadir olanzapina si es que no se usó, o cambiar de antagonista de receptor de serotonina, por ejemplo, de ondansetron, pasar a palonocentrón, por ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo. Este, bueno, cosas puntuales de estos medicamentos como para llevarnos a casa, por ejemplo, en función a los corticoides, dexametasona. La dexametasona, al combinar con el aprepitant, se recomienda reducir la dosis de la dexametasona para evitar toxicidad. Efectos adversos de la dexametasona, hiperglucemia, por eso tenemos que monitorizar en diabetes mellitus. Otro efecto adverso es la dispepsia, ¿no? Acá tenemos que considerar tomar el corticoide con alimentos o considerar este protector gástrico. Otro efecto adverso del corticoide es el hipo, especialmente en hombres, el insomnio, también es otro efecto adverso y consideraciones clínicas que tenemos que tener con respecto al corticoide es que si estamos utilizando con un antagonista del NK1, tenemos que reducir la dosis de la dexametasona, ¿no? Y no se utiliza, ¿no? O sea, evitar el uso del corticoide en inmunoterapia o terapias celulares, por ejemplo, terapias con Carticel, ¿no? Y de forma alternativa, si es que hay intolerancia o en estos casos de inmunoterapia, podemos utilizar olanzapina. Ese es en función al corticoide. En función a la olanzapina, como antipsicótico atípico, podemos utilizarlo de 5 a 10 miligramos, pero podemos considerar la dosis de 2,5 miligramos en pacientes frágiles, adultos mayores o con somnolencia excesiva, ¿no? Es la olanzapina, entonces también el uso clínico se da para náuseas persistentes o tardías y es alternativa o complemento, ¿no? En los antagonistas de NK1 para cuando la emesis es de moderado o alto riesgo. ¿Qué efectos adversos presenta la olanzapina? La sedación, el aumento de apetito. La olanzapina produce aumento de apetito, por eso puede ser útil en anorexia relacionada a quimioterapia, ¿no? Pero también tiene riesgo de hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, cuando hablamos de olanzapina, tenemos que tener precaución, sobre todo en adultos mayores. La administración nocturna es de mejor tolerancia y puede usarse como rescate o profilaxis tardía. Ahora, cuando hablamos de los receptores de antagonistas de serotonina, como ya se mencionó, el mecanismo de acción estaba en el tracto gastrointestinal y en la zona de gatillo quimiorreceptora y se utilizaba para la emesis aguda, ¿no? O sea, dentro de las 24 horas. Entonces, acá dentro de los fármacos que tenemos disponibles, o sea, antagonistas de la serotonina, tenemos el ondansetron, que es el más usado, pero se utilizan varias dosis porque la vida media es de 3 a 6 horas, pero también está el palonocetrón, que es endovenoso, que tiene mayor duración, ¿no? Cubre tanto la fase aguda como la fase tardía en una sola dosis, ¿no? Y su tiempo de vida media es de 40 horas, ¿no? O efectos adversos más frecuentes de los antagonistas de serotonina, tenemos el estreñimiento, por ejemplo, que es muy común con el ondansetron y el granisetrón, cefalea, que es dosis dependiente, un efecto adverso muy importante y que siempre se tiene en cuenta es la prolongación del QT, ¿no? Sobre todo cuando se utilizan dosis altas, ¿no? De ondansetron, por ejemplo, mayor o igual de 16 miligramos endovenosos a más, o en pacientes con factores predisponentes, por ejemplo,
trastornos hidroelectrolíticos o fármacos concomitantes, ¿no? Otro efecto adverso que puede dar estos antagonistas de serotonina es la fatiga y mareos. Y bueno, si es que nuestro paciente, este, eh, tenemos que evitar repetir el ondansetron en pacientes que ya recibieron palonocetrón, ya que ya está bloqueado en los receptores por más de 48 horas por el tiempo de vida media del palonocetrón, ¿no? Otras consideraciones es que el ondansetron es metabolizado por el CD6. Entonces, en estos pacientes ultrametabolizadores van a haber disminución de la eficacia del ondansetron y por lo tanto tenemos que considerar otras alternativas como el panocentrón o asociar olanzapina o cambiar, ¿no? a un receptor a un antagonista del NK1, ¿no? Este es un cuadro comparativo, ¿no? Como para poder tener en cuenta, ¿no? De los medicamentos. Y cuando hablamos de los antagonistas de la neuroquinina 1, como ya mencionamos, esta neuroquinina 1 estaba a nivel de la zona central, a nivel del área postrema, también a nivel del tracto gastrointestinal y del núcleo solitario, pero se daba porque bloqueaba la sustancia P que interactuaba con estos receptores del NK1, ¿no? Y esto era pues, especialmente efectivo en la fase tardías, es decir, a partir de las 24 horas. Las indicaciones de estos antagonistas es, por ejemplo, en aquellos pacientes con alto riesgo emético. Como dije, el ejemplo acá, el aprepitan, en todos los medicamentos de alto riesgo emetógeno, o sea, de mayor del 90%. No tiene por ejemplo, estos medicamentos no tienen eficacia como monoterapia porque siempre deben de ser usados en combinación con antagonistas de serotonina y con corticoides. ¿No? Los fármacos disponibles, aprepitan, fosaprepitan, ¿no? Y consideraciones especiales que tenemos que tener es que hay inhibición del citocromo P3 a 4 que van a reducir el metabolismo de la dexametasona, por lo tanto hay que ajustar dosis, ¿no? Y en función al fosaprepitan, que es endovenoso, puede causar flebitis o reacciones en el sitio de infusión, ¿no? Y efectos adversos, fatiga, mareo, hipo, dolor o irritación en la zona de administración, por ejemplo, con el fosaprepitan, que era endovenoso. Pueden haber interacciones medicamentosas, ¿no? En función a la prepitan, hay una flexibilidad oral, buena tolerancia. La desventaja es que requiere dosis múltiples, 3 días. El fosaprepitan es una sola dosis endovenosa, pero la desventaja es que puede causar flebitis, etcétera, ¿no? Bueno, y como palabras finales, quiero mencionar que la prevención del emesis, ¿no? Inducida por quimioterapia, no es solo una medida clínica, sino es una forma de dignificar el tratamiento oncológico a nuestros pacientes. El control adecuado de las náuseas y vómitos no depende solo del fármaco, sino de un trabajo articulado del juicio clínico y del cuidado humano de alta calidad que le demos a nuestros pacientes. Y no olvidemos que una buena profilaxis antiemética mejora la adherencia, protege la calidad de vida y refleja la excelencia en el cuidado que brindamos. Gracias por el compromiso que nos brinda siempre enfermería con respecto al tratamiento, a la administración y tratamiento y al control y seguimiento de estos medicamentos, ¿no? Y con su efecto con la emesis. Muchas gracias por su atención. INEN, innovando para salvar más vidas.